Bienvenido a un nuevo capítulo de Blinkers. Hoy tenemos un tema súper interesante con un invitado súper especial que es la doctora Inés Imbroda. Ella es médico estético y médico de familia y con ella vamos a abordar diferentes temas como la atención primaria, como la medicina estética y también un poquito de intrusismo laboral. Quédate con nosotros que va a ser súper interesante. Vamos allá. Bueno, bienvenida a Blinkers, Inés. Gracias, Encantada Alba. de que estés aquí. Gracias. Hoy vamos a hablar de temas súper interesantes, sobre todo muy desconocidos para el público general. Sí. Yo sé que dentro del mundo de la medicina estética hay muchas cosas que vosotros controláis mucho y que de repente para el que no está muy metido en ese mundo son como en plan de... ¿Qué hacéis los médicos estéticos, no? Lo confundimos mucho. Así que, bueno, cuéntame, carrera de medicina... Efectivamente. ¿Qué estudian los médicos? ¿Todos estudiáis lo mismo? Todos estudiamos lo mismo. O sea, los médicos, después de hacer un bachillerato de ciencias, nos examinamos una selectividad y en función de la nota vamos a una universidad u otra a estudiar medicina. Ajá. Medicina es una carrera de 6 años, Sí. que para todos es igual, y una vez terminada la carrera de medicina es cuando empezamos a diferenciarnos. Vale. Ahí estamos habitualmente durante un año preparándonos el examen MIR, que es como si fuese una oposición. Bueno, ¿cómo no? Es una oposición. Es una oposición. Que es para hacer la especialidad. Entonces, Vale. ese año te preparas, te examinas del MIR y en función de la nota que sacas, pues eliges sitio y especialidad. Vale. Y ahí ya va siendo pues cuando nos vamos diferenciando unos y otros en función de nuestra especialidad. ¿Tú hiciste medicina de familia? Sí, yo hice medicina de familia. ¿Por qué? Pues bueno, la realidad es que durante la carrera es cuando vas viendo qué te gusta, qué no, porque no tienes mucha idea, ¿no? Tú entras a la carrera pensando, ves anatomía de Grey y dices, quiero ser cirujano. Y es como, a ver, luego cuando... House ahí haciendo Sí. con cosas raras, ¿no? Sí. Y cuando vas rotando durante la carrera, pues ahí vas viendo qué te gusta y qué no, ¿no? Yo siempre he tenido claro lo que no me gustaba, que era la mayoría de las especialidades médicas. Pero cuando roté por medicina de familia, estuve en un centro de salud con una tutora que la verdad era maravillosa, me encantó, me fascinó y ya me quedé con esa idea, ¿no? Y realmente fue por eso, porque tampoco tenía muy claro qué es lo que quería, pero sí que tenía claro lo que no. Y ya cuando me examiné en el MIR, pues ahí ya aún más claro elegí medicina de familia. Medicina de familia además es como muy cercano a casi todos porque todos consumimos medicina de familia y generalmente hay como Sí. mucho amor-odio. O amas a tu Sí, doctor totalmente. o le odias. Sí. La verdad que la medicina de familia tiene un papel fundamental y de hecho está muy poco valorada y muy maltratada, porque así es. Digamos que es la puerta de entrada hacia nuestra sanidad pública, ¿no? Entonces es un tema muy importante tener bien valorado a nuestros médicos de familia, nuestros centros de salud, porque nosotros digamos que funcionamos de filtro hacia las distintas especialidades y si está muy sobrecargada la medicina de familia, muy maltratada, pues eso repercute directamente sobre el resto de especialidades, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, es una especialidad súper importante y poco valorada, lo vuelvo a decir. Sí. Es verdad que yo siempre lo he pensado, yo adoro a mi médica, bueno, adoraba a mi médica de antes porque la de ahora la conozco menos, pero me cambié de ambulatorio, pero la de antes la adoraba y fue la que me ayudó cuando yo tuve un proceso de cáncer y tal, y fue la que me ayudó muchísimo, claro, todo ese proceso, el Claro. enterarte de lo primero que te pasa, de las primeras exploraciones. Claro. Y es verdad que yo creo que efectivamente que se cumple un papel importantísimo. Fundamental. Y sobre todo porque es el día a día. Tú vas al médico de familia a todo, a contarle muchas veces si tienes problemas, que estás triste o tienes algún problema emocional, también vas al médico de familia. Totalmente, o sea, el médico de familia te acompaña, pues como tú bien dices, no solamente en un diagnóstico médico, sino que te acompaña durante toda tu vida, ¿no? Sí. O sea, el control del paciente sano, anual, lo va haciendo el médico de familia. Y los niños con el pediatra, es alucinante. Claro. Lo que acabas amando a la pediatra es como que y sobre todo cuando eres padre primerizo, que es como que, Dios mío, mi vida, necesito ir a verla para que me tranquilice con todas mis neuras que le pasan a mi hijo, sí. Pues claro, nosotros digamos que traspasamos esa responsabilidad que tiene el pediatra pues en la vida adulta. ¿Qué crees, qué características personales crees que tiene que tener un médico de familia para enfrentarse? Porque, ostras, hay mucha rotación de gente todo el día. ¿Estás viendo? Pues yo creo que tienes que ser muy paciente, ¿no? Tienes que ser muy empático con tus pacientes.
porque al final tienes que ir muy comprensivo con ellos, porque al final, bueno, pacientes hay muchísimos, igual que personas, cada uno somos diferentes unos a otros, pues con nuestros pacientes pasa lo mismo, ¿no? Entonces, tienes que estar un poco preparado para la situación individual de cada uno de tus pacientes, ¿no? Dedicarle el tiempo que ellos necesiten y darle pues la atención que se merecen cada uno, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental empatizar con ellos y tener paciencia. Es verdad que hay veces que por la sobrecarga laboral que tenemos, la presión asistencial que hay, el poco tiempo que podemos dedicarle a cada uno, hay veces que yo misma, hay veces que acabas de la consulta y no sabes muy bien si has hecho las cosas bien, ¿no? O sea, al final el paciente, lo más grave de todo esto es que el paciente muchas veces paga un poco la problemática que tiene la sanidad pública y en concreto la medicina de familia, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que nunca debemos perder el foco que es nuestro paciente, es lo primero y nunca tiene la culpa de lo que está pasando alrededor, ¿no? ¿Crees que hay mucha deficiencia en primaria? Sí, muchísima. Yo creo que la medicina de familia antes estaba mucho más valorada, ¿no? Ahora hay tanta especializada que la medicina de familia, no sé esto qué le parece a otros compañeros, pero a mí así me lo parece y así lo he sentido, no se considera como una medicina especializada, ¿no? No solamente por la población general, porque muchos dicen, tu médico de cabecera, el médico general, el médico del ambulatorio, pero no saben que tú has tenido que enfrentar un examen oposición MIR y una especialidad vía MIR, que han sido 4 años igual que cualquier otra, ¿no? Inclusive nuestros propios compañeros de la hospitalaria o de la especializada hospitalaria tampoco valoran mucho lo que hace el médico de familia, ¿no? Entonces, sí, que es como... no lo reconocen y les parece menos. Como ¿no? de menos. No todos los compañeros, porque también tenemos compañeros que luchan mucho por la medicina de familia, siendo de otras especialidades, pero hay muchos otros que la consideran una especialidad de segunda, ¿no? Entonces, bueno. Como que sabéis como muchas cosas, pero no mucho de nada. Efectivamente. Pero bueno, yo... Me parece más complicado porque al final es mucho más sencillo especializarte, decir, oye, pues soy cardiólogo, sé muchísimo del corazón, obviamente soy médico primero, pero la medicina familiar al final tenéis un montón de frentes abiertos porque la persona que viene a la consulta viene o con un problema en el codo o con un problema en la cabeza, me refiero, un problema emocional, personal y demás, o con un problema, yo qué sé, de que se le ha roto cualquier cosa. O sea, eso totalmente. Tienes que saber mucho, o sea, tienes que saber un poquito de todo, sin saber particularmente de cosas concretas mucho, ¿no? Entonces depende mucho también del estudio que haga el médico de familia, de su formación luego individual, pues que te venga un paciente, pues como tú bien dices, que tiene alguna cardiopatía, imagínate, tienes que estudiar sobre eso en concreto para poder darle la mejor atención, y el siguiente paciente que venga pues es un problema osteomuscular, ¿sabes? O sea, digamos que hay mucha diferencia en nuestra consulta, son cosas pues muy diferentes y que nos exigen pues un nivel de estudio y de actualización pues casi que diario, ¿no? Entonces, bueno. ¿Tenéis cierta presión el no derivar demasiado pronto a ciertos pacientes? Porque yo entiendo que todo el mundo va allí y piensa que lo que tiene es tal y necesita un especialista en el hospital que se lo vea, ¿no? Sí. Os presiona os presiona al paciente con él. No, pero tú mándame al traumatólogo y que ya que me lo miren. Totalmente, además le sientan muchas veces muy mal, ¿no? Entonces, por eso te explicaba que ya a los pacientes les cuesta entender que somos médicos especialistas, ¿no? O sea, que para estar ahí, para yo decirte, mira, Alba, no te derivo al dermatólogo porque considero, o me da igual, o al neumólogo porque esto se puede tratar aquí en atención primaria, ¿no? Y el paciente te exige tantas veces porque considera que tú no estás preparado o que su patología o su síntoma se ha extendido tanto en el tiempo que ya precisa una derivación al especialista que sea, que es súper complicado negociar con ellos en el sentido de decir, mira, yo te puedo ofrecer, puedo hacer un estudio, puedo tratarte aquí, o sea, considero que estoy preparada para hacerlo. Bueno, pues no solo que consideres que lo estoy, pues es una odisea muchas veces, ¿no? Entonces, hay veces que no tenemos tiempo para discutir ni para explicarle a nuestros pacientes. No, que tienes 15 minutos. Y tienes que derivar. O sea, yo hay veces que derivo porque digo, mira, es ya la tercera vez que el paciente me lo exige en un mes. Y pues mira, tengo que derivar y ya está, ¿no? Y luego son nuestros compañeros los que nos están diciendo que por qué derivamos eso si nosotros podemos tratarlo, ¿no? Entonces, es como estar ahí entre dos aguas. Es complicado. Después de la pandemia, además, se ha generado un nuevo servicio telefónico. A mí me parece maravilloso. Yo decir, me parece una cosa súper útil. Sí.
Y alivia mucho el que los pacientes vayan a consulta, a lo mejor por simplemente, oye, solo te llamaba para decirte que me tienes que ampliar la baja o que me he pasado esto, o oye, mira, que estoy bien, que simplemente no voy a coger citas solo para decirte que estoy bien. ¿Sabes qué pasa? Que habían muchísimas consultas telefónicas y ya se han reducido. ¿Sí? O sea, ya es los menores huecos que tenemos en nuestra consulta habitual son telefónicos. Entonces ya cuesta mucho más trabajo. Hay pacientes que me dicen, jolín, Inés, me ha costado mucho más trabajo coger cita telefónica que presencial. Y he venido a contarte esta chorrada, que tú ya la sabes además, y me da mucha rabia haber ocupado un hueco presencial. Pero la realidad es que los pacientes tienen que saber que ya las telefónicas es lo que menos. Entonces les cuesta mucho más acceder a la consulta telefónica. Es que a lo mejor te dan cita presencial para pasado mañana y cita telefónica para dentro de 2 semanas y dices tú, no tiene sentido. Sí, pero es verdad que a mí me parecía algo... A mí me parece súper útil la consulta telefónica, o sea, y nosotros, además, si consideramos que esa consulta telefónica pues no está bien elegida, pues nosotros somos los que decimos al paciente, oye, mira, pues vente de manera presencial mañana o pasado o cuando sea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que era una manera de agilizar también las consultas, como tú dices, y de darnos más tiempo con nuestros pacientes presenciales en la consulta, pero bueno, ahora se ha decidido cambiar así y yo ya no te puedo decir, hasta ahí puedo decir. Sí, es verdad que ahora han creado una app donde tienes... Está súper bien. Ahí tiene, o sea, está como mucho más centralizado toda la parte de matrón, o sea, bueno, la matrona, toda la parte de ginecología, tal, o sea, hay ciertas cosas de atención primaria que están muy bien en la app. Bueno, vale, hemos hablado un poco de medicina familiar, que luego volveremos otra vez a hablar de ciertas cosas que te preguntaré, pero médico estético. O sea, eres médico estético. Vale, sí. O sea, ¿qué es la medicina? Quiero que me cuentes para un mortal, que todo lo mezclamos. Vale. ¿Qué es la medicina estética? Vale, pues la medicina estética es un médico que ha estudiado, que es importantísimo esto saberlo, es un médico que ha hecho 6 años de carrera y una vez tiene su carrera de medicina, ahí decide si hacer medicina estética o no, ¿vale? Habitualmente lo más normal es que el médico en cuestión haga su especialidad, la que sea, y desde ahí haga un máster universitario en medicina estética, que tiene una duración de 1 año. ¿Vale? Es verdad que hay compañeros que han hecho la carrera y directamente lo tenían claro y han hecho el máster en medicina estética sin pasar por una especialidad. Que también o sea, que hay gente que no hace el MIR, ¿no? Gente que no hace el MIR, efectivamente. Hay gente que no hace el MIR, que hace la carrera de 6 años y una vez tú ya eres médico ya puedes ejercer como médico estético siempre y cuando hagas el máster primero, ¿no? Entonces, ¿qué es un médico estético? Un médico estético es un médico que tiene la carrera en medicina y después ha hecho un máster en medicina estética. La formación de 1 año. ¿Qué diferencia hay entre...? Porque muchísima gente confunde. ¿Qué diferencia hay entre un cirujano, alguien que hace una intervención, o una persona que hace medicina estética, que hace pues fillers o cosas de tipo láser y demás? Más que nada porque la mayoría de la gente tendemos a pensar que el mismo que te... Yo que sé, te puede cambiar una prótesis, te puede poner prótesis, te puede inyectar un neuromodulador. Sí, la realidad es que yo... A lo que te refieres son los cirujanos plásticos, que muchas veces confunden con la medicina estética. Los cirujanos plásticos son médicos que han hecho su especialidad vía MIR en cirugía plástica, ¿vale? La cirugía plástica, ellos son los que hacen todas las intervenciones de mama, pues liftings, también hay otros especialistas en cirugía que lo hacen, ¿no? Pero en concreto, la cirugía plástica es con lo que más se nos confunde, pues ellos hacen toda la intervención quirúrgica. Un médico estético nunca puede intervenir, o sea, nunca puede hacer una cirugía mayor. Nosotros lo único que hacemos son inyectables, fillers, neuromoduladores, pero nunca una intervención quirúrgica. Si bien es cierto que, por ejemplo, hay cirujanos plásticos que también hacen medicina estética, que, o sea, que lo combinan con su actividad, y entonces ellos pues sí que pueden hacer un tratamiento de medicina estética y también pueden hacer una intervención, pero ellos son cirujanos, nosotros no. Vale, eso es importante saberlo. ¿Y con los dermatólogos? Con los dermatólogos, pues pasa... Un poco lo mismo, ¿no? Es parecido. Los dermatólogos hacen su especialidad vía MIR en dermatología y tratan patología cutánea, benigna y maligna, pues por supuesto la maligna lo hacen ellos, pero la benigna, pues imagínate una dermatitis atópica, una psoriasis, pues toda la patología benigna de la piel, y patología cutánea maligna, pues como puede ser un carcinoma vasocelular, un melanoma o lesiones que pueden convertirse en malignas, ¿no? Pues ellos son
los que tienen la formación en esto y los que tratan esto. Luego hay dermatólogos que, como la patología cutánea, o sea, una piel sana, está muy relacionada con... tiene un componente, pues al final, un componente estético, ¿no? Pues sí que hay algunos que se forman en medicina estética. Y entonces, al formarse en medicina estética, pues no solamente hacen dermatología, sino que se forman en medicina estética. Pero no todos los dermatólogos lo hacen. Claro. O sea, no por hacer dermatología... O sea, ellos durante su formación no se forman ni en neuromoduladores, ni en fillers, ni nada. O sea, que hay veces que los pacientes piensan que por ser dermatólogo ya hace tratamientos inyectables o no. No, o sea, hay compañeros dermatólogos que les interesa este campo y que se forman en ello y que lo hacen, y además hay algunos que lo hacen maravillosamente bien. Pero no por la condición de ser dermatólogo ya pueden hacerte un tratamiento de relleno de labios o neuromoduladores. Vale, vamos a hablar un poquito más de medicina estética. Que nos cuentes. Sí. ¿Qué son un neuromodulador? Lo que comúnmente se llama Botox, aunque sabemos que eso es un nombre comercial. Sí, que no podemos... Pero para que la gente lo asocie, porque es verdad bueno, que... la gente cada vez se va haciendo como más a los neuromoduladores, porque en redes sociales, como estamos constantemente enseñando tratamientos de antes y después, lo llamamos neuromodulador. Entonces, más o menos, se hacen un poco a la idea. Los neuromoduladores, al final, lo que hacen es... relajan la musculatura, sobre todo la mímica facial de tercio superior, y al relajarla hace que no marquemos tanto esas arrugas dinámicas, y esas arrugas dinámicas hagan que en reposo tengamos la piel mucho más lisa, se vea mucho más bonita, tenga mucha más luminosidad. Digamos que eso es un poquito la finalidad de los neuromoduladores. ¿Por qué solo se pueden poner en la parte superior? A ver, en realidad se ponen para más cosas. Lo que pasa es que son indicaciones fuera de ficha técnica. Vale. La aprobación estética de los neuromoduladores solamente en las arrugas de tercio superior, que sería frontal, entrecejo y pata de gallo. El resto son indicaciones fuera de ficha técnica que la realidad es que se hacen. ¿Sí? Sí, porque bueno, se tratan otro tipo de patologías, como por ejemplo el bruxismo. Ah, vale, sí, eso sí lo he escuchado. Pero en realidad... La hiperhidrosis también. La hiperhidrosis también. Es la sudoración. Efectivamente, esa indicación sí que está aprobada, pero digamos que de arrugas solamente de tercio superior. De tercio superior. Luego están todo lo que son rellenos de ácido hialurónico. Efectivamente. Tú vete corrigiéndome porque yo también lo entiendo. Sí. Que sí que se pueden poner en otras zonas. Efectivamente. Ya lo otro que tenemos es... bueno, el campo de la medicina estética es muy amplio porque abarca facial y corporal. Entonces hay un montón de tratamientos, pero a grosso modo son los tratamientos, los rellenos, que son reabsorbibles, que esto es la gran diferencia con la medicina estética de hace unos años, que eran materiales no reabsorbibles, lo que conocíamos como las siliconas y así. Sí. Ahora mismo todos son materiales reabsorbibles y en su gran mayoría es ácido hialurónico. También hay estimuladores de colágeno, como puede ser la hidroxiapatita cálcica. También trabajamos con hilos tensores, o sea, digamos que el campo... Los hilos tensores amplio. Básicamente son también generan colágeno y elastina, ¿no? Efectivamente, son hilos que son reabsorbibles y que su función es tensar la piel y estimular la producción de colágeno, a los fibroblastos de la piel, la elastina. ¿Qué opinas sobre la tendencia que hay ahora sobre ponerte como en esta zona y subirte las cejas? O sea, decir, es que no sé cómo se llama, no sé si son hilos tensores, pero básicamente... Igual los Foxy Eyes, que se llama esa técnica, ¿no? Que básicamente levantan la ceja en ocasiones... Bueno, demasiado. Que estiran a lo Carmen Sevilla. Sí. ¿Qué opinas sobre ese tipo de tratamientos? Porque eso se va... ¿O eso no se va? Se te queda el ojo para arriba para siempre. Depende un poco del tratamiento que utilicen. O sea, es que en esta vida, en la medicina estética como en esta vida, hay de todo, ¿no? Entonces, el tipo de medicina estética que yo hago, yo creo que ya por la medicina estética que estamos apostando la mayoría de compañeros, es una medicina estética con una evidencia científica y una medicina estética que lo que haga es corregir el paso del tiempo en nuestros pacientes y hacer que envejezcan de una manera muy natural y de una manera muy saludable, ¿no? Partiendo de esa base, creo que te contesto a la pregunta probablemente de los Foxy Eyes, que es lo que me hablas. A mí no me gusta nada que sea artificial. Esto es algo más que, oye Inés, ponme un labio, oye Inés, levántame la ceja, oye Inés, quiero tener la mandíbula marcada. O sea,
creo que este tipo de medicina estética ya debe quedarse a otro lado, aunque sé que lo hacen y sé que se ve por ahí. O sea, la medicina estética tiene que ser, pues eso que te digo, un diagnóstico médico y en función de eso, pues hacer un tratamiento para que nuestro paciente esté lo más natural y lo mejor posible. Vale. Este tipo de técnicas yo no las practico, a no ser que, bueno, que nuestro paciente, pues otra cosa es que haya perdido, por ejemplo, volumen en la fosa temporal, que es una zona muy típica que se va perdiendo el volumen, el hueso cada vez se va haciendo más finito y entonces la cola de la ceja va cayendo. Sí. Pues ahí sí que como diagnóstico de tratamiento de armonización facial, ¿no? Pues sí que reposición de volúmenes, pues sí que haría un relleno de la fosa temporal con ácido hialurónico, que eso hace que la ceja se posicione normalmente, pero no un tensado de una ceja que no es tuya, ¿sabes? O sea, es un poco ese vaivén. Sí, es que es verdad que de repente ves vídeos que además muchos de ellos están trucados o están... Lo de los filtros ya es un tema que da miedo, ¿eh? Pero ya no solo los filtros, sino como que hay muchísimas clínicas médico-estéticas, no en España, en otros países, o sea, que decir que a lo mejor ves por las redes sociales que no sabes ni dónde están. Básicamente tú ves el vídeo y de repente ves unos antes y después que de repente le ha quitado 20 años. Sí, sí, o sea, es... Y no, esto no es intervención, es simplemente relleno. Y dices, hostia, ¿pero qué le has debido meter a esa señora para que de repente parezca que tiene 20 años menos? Yo entiendo que también, evidentemente, eso habrá cierto retoque fotográfico, o incluso la gente te dice, no es la misma. Sí, sí, sí. Sí, hay gente que... No es la misma persona, mira, no tiene la peca, o sea que, ¿sabes? La mancha que tenía no la tiene, no, yo. O sea, entiendo lo que dices. Hay cambios que es que son prácticamente imposibles. O sea, tú no puedes llegar y a una paciente de 65 años que jamás en la vida se ha hecho ningún tratamiento de medicina estética, de repente va a una consulta de medicina estética y sale con una cara de 50. Sí, ver, es alucinante. No. O sea, es que eso es evidente, no. Hombre, hay gente que le luce muy bien los tratamientos, pero eso no es lo habitual, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero ya te digo, en redes sociales es que hay de todo. O sea, también luchamos mucho contra... antes y después, que se sabe que tienen un retoque, ¿no? En una aplicación móvil previo a subir una red social, que tú dices, pero madre mía. Pero bueno, yo qué sé, esto es una lucha tremenda. Sí, totalmente. Sí. Y dentro de los tratamientos estéticos, ¿cuál sería con el que tú crees que, de los que más te gusta, digas, mira, este es el mío preferido? Pues mira, a mí, o sea, digamos que el envejecimiento o la medicina estética tiene dos cosas principales, que es el fotoenvejecimiento y luego a nivel estructural, cómo está nuestro hueso, cómo nuestros compartimentos grasos más profundos, ¿no? Entonces digamos que va pasando de manera simultánea. Hay veces que uno predomina sobre el otro, pero va pasando de manera simultánea. Entonces, a mí me gusta ver al paciente como un todo, ¿no? O sea, no tiene sentido que yo te corrija una arruga, pero si luego tienes mucho daño solar, eso es como una que piel, lo obvie, ¿no? Sí. Y luego pues no son tan lucidos los tratamientos. Entonces, a mí me gusta que mis pacientes tengan una piel lo más sana posible y luego que por supuesto tengan su buena reposición de volúmenes, que tengan bien su estructura facial. Entonces, me gustan mucho los tratamientos con láser y también me gustan mucho los tratamientos de neuromoduladores y los tratamientos de armonización facial, ¿no? De reposición de volúmenes. Armonización facial, eso se hace de una manera un poco más... Sí, armonización facial se hace con ácido hialurónico, ¿vale? No es un ácido hialurónico que voluminiza, que hay veces que los pacientes con eso se asustan, es un ácido hialurónico que reposiciona, es decir, nosotros con el tiempo, que te lo explicaba antes, vamos perdiendo colágeno, elastina y también vamos perdiendo nuestro hueso, ¿no? Entonces, para que digamos lo entendamos, es como si nuestra mesa tuviera un mantel que le queda perfectamente y luego nuestra mesa con el paso del tiempo se va haciendo más estrecha y ese mantel va cayendo, ¿no? Pues un poco pasa igual con nuestra cara. Nuestro hueso cada vez se va haciendo más finito y nuestra piel cada vez y nuestras estructuras van cayendo cada vez más, ¿no? Entonces la armonización facial trata de rellenar con ese o reposicionar con ese ácido hialurónico los puntos que vamos perdiendo, ¿no? Entonces esos serían tratamientos de armonización facial que a mí personalmente me gusta mucho hacerlos con ácido hialurónico. ¿Eso también es lo que se pone en la nariz para la gente que quiere hacerla, que la gente que tiene un tabique un poquito...? Eso es un tratamiento de rinomodelación. Vale. Que animo a que todos los pacientes cuando se hagan una rinomodelación deben ir a un médico que sepan que hace rinomodelación, que tiene experiencia y que controla, porque la nariz es un tema complicado, porque tiene un riesgo muy alto de compresión vascular, en fin, palabras mayores, ¿eh? Entonces yo, por ejemplo, rinomodelación no hago.
he hecho una y voy formándome porque mi jefa es experta en rinomodelación, de hecho tiene su propia técnica y tengo la suerte de que ella me acompañe y me enseña, pero ahí, cuidado ya que lo han mencionado, dónde nos hacemos las rinomodelaciones, ¿vale? Y bueno, la rinomodelación digamos que sería lo último. Tenemos que entender que no podemos poner un labio si hay una pérdida muy clara de nuestra mejilla, tenemos muy desdibujadas nuestros tercios faciales, ¿no? De repente un labio súper gordo, que no corresponde al resto de nuestra cara. Es como... Eso yo creo que le está pasando a muchísima gente, que hay como cierta descompensación, que se nota mucho que te has hecho algo por lo que tú dices, porque hay mucha descompensación entre a lo mejor lo que la cara y los labios, o de repente tienen toda esta zona como muy hinchada. Por ejemplo, ¿qué le ha pasado a Kylie Jenner? Que salía el otro día en las noticias y salía como hinchada, tenía como todo como muy... Yo creo que hay... La medicina estética tiene que ir por pasos, ¿no? O sea, no podemos estar por pasos y cumplir los tiempos. Sabemos cuánto tiempo duran aproximadamente nuestros rellenos en función del tipo de ácido hialurónico que usemos y la zona que estemos tratando, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hay pacientes que vienen y me dicen, quiero hacerme los labios. Y les digo, vale, fenomenal. ¿Cuándo te lo hiciste por última vez? Hace 8 meses. Pues mira, no te voy a hacer los labios. Hace 8 meses que te hiciste los labios. No voy a volver a poner 1 mililitro de ácido hialurónico cuando no ha pasado ni el tiempo mínimo, ¿no? En función del ácido hialurónico que utilices, pero más o menos para que te hagas una idea que debería ser 1 año, ¿no? Entonces, 1 año. Entonces, claro... Y entonces cuando la gente se hace labios y se rellena los labios, te dicen más o menos como que dura 3 meses. No, lo que dura 4 o 6 meses son los neuromoduladores. Vale. Que eso es un efecto que esa musculatura, digamos, que lo que hacen los neuromoduladores en realidad es bloquear la transmisión nerviosa para que ese músculo mueva, entonces bloqueamos esa transmisión durante 4 o 6 meses, pero luego vuelve a su actividad normal. ¿Vale? Y el ácido hialurónico, no queda nada de depósito de neuromoduladores, ¿sabes? Entonces, el ácido hialurónico sí que queda, entonces tienes que cumplir un tiempo mínimo, vale. No puedes inyectar antes. Entonces, ¿qué pasa con Kylie Jenner? ¿Y qué pasa con muchos pacientes? Que se van inyectando antes de tiempo, van cambiando habitualmente de médicos estéticos porque yo quiero pensar que mis compañeros, que seguro que lo hacen, dan las indicaciones de hoy hemos hecho este tratamiento, pues ven dentro de 10 meses, de 12 meses, o sí, como que las van paran. marcando los tiempos y van también acompañando a su paciente, ¿no? Que para eso somos médico-paciente. Yo creo que en Kylie Jenner ha pasado un poco eso. Desconozco muy bien, a ver si ahora bueno, no sabemos. Los defensores de Kylie Jenner van a venir aquí. No, pero yo intuyo que será porque hemos inyectado más ácido hialurónico de la cuenta y no respetando tanto los tiempos, ¿no? Sí, es como que está como que parece que está hinchada. Claro, es una huella estética, que nosotros hablamos de la huella estética, que ya se va hablando por ahí, pues tenemos que intentar que esa huella estética sea lo menos posible, ¿no? Que nuestros pacientes estén lo mejor posible. Si hoy revisamos un paciente que se ha hecho un tratamiento de armonización facial, imagínate con 6-8 viales de ácido hialurónico, y lo revisamos de aquí a 12 años, pues que ese paciente esté lo mejor posible después de haber hecho toda la infiltración con ácido hialurónico, ¿no? Entonces nuestro papel es un poco controlar eso. Sí, de hecho esa huella estética hay muchísima gente que se ha hecho tratamientos estéticos hace 10, 15 años que ahora mismo lo está pagando. Por ejemplo, otro día veía uno de los vídeos en Instagram de una chica que hablaba, que decía que cuando te rellenas ácido hialurónico en los labios, de manera continuada, lo que tú dices, bueno, pues voy y me voy rellenando a lo mejor antes de tiempo, que hay gente que tiene como ciertas cápsulas aquí, como que parece que el labio cae ligeramente. Y ella decía que era porque... que ya no es médico ni nada, simplemente yo creo que es una opinión personal, vale. Que eso, la piel se extendía por el relleno, claro, al final el peso y demás, y que luego cuando te lo dejabas rellenar, claro, esa parte se quedaba como descolgada. La realidad es que eso ha pasado muchísimo con la silicona, que es un material no reabsorbible, ¿vale? Entonces, con los materiales no reabsorbibles, pues se ponían y, pues claro, la mucosa del labio cambia mucho, ¿no? Si tú le pones una cosa que no es suya, no tiene capacidad para soportar, ¿no? ese material. Y entonces, pues sí que, digamos, da de sí, por así decirlo. Y sí que se ha visto que cuando han venido pacientes a tratarse, pues hemos tenido primero que quitar esos materiales de relleno para luego poder hacer embellecer ese labio o tratar ese labio. También es cierto que con el ácido hialurónico pasa.
pasa que hay veces que se elige un ácido hialurónico que no es el que le corresponde a ese labio, digamos que son ácidos hialurónicos muy densos y en la mucosa del labio no tienen, digamos, dónde distribuirse y pues migran un poco, ¿vale? Entonces, pues si nos inyectamos ácido hialurónico, que primero no corresponde ese relleno a la zona que estamos tratando, y luego lo hacemos cada menos tiempo del que deberíamos hacerlo, pues digamos que nuestro labio va cambiando, ¿no? Vale. Entonces, pues hay que tener ahí un cierto cuidado. O sea, Sí, que tu recomendación es que o sea, como que respetemos los tiempos de tratamiento. Que respetemos los tiempos y la indicación de nuestro médico. O sea, yo, por ejemplo, tengo pacientes que han venido y han dicho, Inés, quiero hacerme un relleno de labios, pero quiero que se me note. Y es como, a ver, vamos a primero analizar tu labio con el resto de tu cara. En función del resto de tratamientos que te hagan falta, vamos a ver ese labio. Ese labio no puede ser un labio como pudiera ser, por ejemplo, el mío, ¿no? Tiene que ser un labio pues, de otro grosor respecto a tus volúmenes o a tus proporciones. Hay que respetar la belleza individual de cada paciente. Eso es este curioso. ácido hialurónico es el que a ti te viene bien y yo de aquí no voy a poner más. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que hay pacientes que habitualmente te dicen quiero unos resultados muy naturales, pero luego queda tan natural a veces que no les, que no les convence del... Bueno, yo tengo pacientes que no, nada que ver, pero sí que he tenido otros como, no, yo quiero más, yo quiero verme más. Entonces, claro, quieren pasar de un labio súper fino a un labio muy no grueso. tiene sentido, o sea, es... En ocasiones se reabsorbe y no se nota, porque yo sí que he tenido compañeras de aquí de la oficina que se lo han hecho y realmente con el, o sea, y con buenos doctores, o sea, que decir que con doctores bastante famosos, y luego no se les ha notado mucho. Puede ser que se reabsorbe, porque ella decía que bueno, pues que es un labio que reabsorbe mucho el ácido depende un poco, o sea, en realidad siempre queda un porcentaje de ese ácido hialurónico, entonces ese labio probablemente el cambio sea imperceptible o muy natural de tal forma que tú, por ejemplo, no lo notas, pero si vieras fotos previas de tu compañera, probablemente verías que sí que hay un cambio y que ese labio sí que está embellecido, pero de la manera más natural posible, ¿no? Luego depende del tipo de relleno de labios o del embellecimiento labial que hagamos, pues podemos ir desde una hidratación hasta un relleno de labios per se. Entonces, pues claro, hay muchas diferencias de ácido hialurónico y por tanto muchos resultados, ¿no? Entonces, bueno, ¿se reabsorbe? Sí, se reabsorbe, pero ¿es lo mismo que antes de inyectarlo? No, no es lo mismo que antes de inyectarlo. Inclusive hay veces que es mejor ir poco a poco, ¿no? Sí. Si necesitamos, porque es verdad que hay pacientes que no tienen absolutamente nada de volumen y ese labio no se ve, entonces sí que necesitan un aumento de volumen, pues digamos importante, ¿no? Pero no es tanto la cantidad que pongamos, sino la técnica que hagamos. Es decir, ahora inyectamos a nuestro paciente pues con ácido hialurónico más para hidratación o de muy poquita densidad. Luego lo valoramos a los 6 meses, vemos qué tal está respondiendo, vemos si hace falta poner un poco más, ¿no? A ir haciendo que sea progresivo para luego no ver esos labios con esos ácidos hialurónicos migrados o esas deformidades que tú me contabas antes. Es un poco la idea. Vale, perfecto, queda claro. Sí, es verdad que yo sí que lo he visto con compañeras de decir, jo, es que no se te nota mucho, y es verdad que, claro, pasamos de un labio súper fino a queremos unos labios como muy... Es preferible que se te note poco, ¿sabes? Que tú te los veas más monos, pero que se te note poco y luego ir poniendo, que siempre hay tiempo de poner más ácido hialurónico, en este caso, de lo que estamos hablando, que precipitarnos demasiado. Ya. ¿Sabes? ¿Qué opinas de los racial lips? Estos que son como planos, que tienen como un relieve y que le ponen unos tape que parece como que tienen unas pegatinas, ¿no? Que les ponen como para... Yo, es que, claro, habrá compañeros que opinen otras cosas. Yo es que no lo veo natural y a mí lo que no es natural no me gusta, ¿no? Entonces, pues, no los hago ni los voy a hacer. O sea, yo tengo pacientes que vienen y además lo tienen como muy claro. Ahora, como tenemos acceso a las redes sociales y a todas las clínicas con todo su antes y después, pues es como, mira, he visto estos labios en no sé cuánto los quiero. Y es como, no, mira, yo no lo voy a hacer, habrá otras clínicas que lo hagan, yo no te lo aconsejo. Sí que hay labios que aceptan más volumen que otros. Pues entonces, si hay labio que acepta más volumen y que yo considero que va a quedar bien, pues sí que lo hago. No la técnica Russian Lip porque yo no la trabajo, pero sí que hago un poquito más de volumen. Pero... Que hay veces que se quedan como de lado, se quedan como, bueno, que parece que ese ácido hialurónico, si está puesto digamos, en un labio que no acepta más volumen, migra.
O sea, busca un sitio donde ir, ¿vale? Muchas veces migra hacia la zona del labio superior, ¿no? Entonces vemos esas bocas que las conoce, bueno, la gente las llama, Inés, no quiero una boca de pato, ¿no? Sí. Entonces esas bocas que sobre todo de perfil, que cuando hablan tú los miras y dices, tiene algo, ¿no? O sea, tiene algo en la Aquí, zona más ¿no? superior, Esta zona como que se hincha, ¿no? O inclusive en la zona del labio blanco, ¿no? Que está rodeando el labio inferior. Entonces, la gente tiene que entender que ese exceso de ácido hialurónico, si no está en la mucosa, y nuestra mucosa del labio además es una zona muy móvil, si no lo acepta, ese ácido hialurónico busca un sitio donde marchar. Por esto decía que los Russian lips estos como que tienen muy marcada, como muy delimitada la zona, pero claro, dices, ¿hasta qué punto eso te va a durar ahí? Claro, porque si migra, a lo mejor el labio tú puedes no... hacer un perfilado, o sea, hay Russian lips, que hay gente que controla la técnica, compañeros que estarán perfectamente hechos, y ya hasta llegar a unos Russian lips hayan hecho pues muchas pequeñas inyecciones a su paciente, pero tú puedes hacer un perfilado, marcar el perfil del labio de tu paciente y que se vea un poquito más marcado, más jugoso, y es otro tipo de técnica, pero yo los Russian lips así de primeras no los recomiendo. Ya. Es mejor ir poco a poco, la verdad. Totalmente. Y el tema del láser ahora ha avanzado muchísimo. Sí. O sea, se está utilizando para todo, para quitar las ojeras. Para todo. Los láseres... Bueno, para las ojeras o las bolsas. No sé si he hecho... Bueno, sí, o sea, las ojeras también, ¿eh? Sí. Las ojeras vasculares también se tratan con láser vascular. Los láseres son unas plataformas que están avanzando muchísimo, que han venido para quedarse además, y que van a formar parte de la medicina estética y cada vez más. Entonces, la tendencia es cada vez inyectar menos y hacer más láser. O digamos, llegar un poco al equilibrio. No solo, es lo que te explicaba un poco antes, nuestra piel sana y nuestra estructura facial, ¿no? Nuestros tratamientos de armonización facial, que creo que juntando los dos llegamos al éxito, ¿no? Entonces, los láseres, pues bueno, se utilizan para tratamientos de rejuvenecimiento facial, para manchas, para rosáceas, para un montón de patología cutánea benigna, que lo estamos utilizando cada vez más y que son un complemento, vamos, maravilloso con el resto de tratamientos inyectables. Además, en este país, teniendo en cuenta que venimos del 2000, que estaba tan de moda estar moreno, la mitad de la gente debe tener la cara hecha un asco. O sea, porque al final no nos damos cuenta, pero el sol es lo que más envejece. Pero Totalmente. los españoles queremos estar morenos, Totalmente. entonces es como que no utilizamos protector solar diariamente, no nos cuidamos. De hecho, estar moreno, tener la cara morena es síntoma de salud. Yo, ojalá que eso cambie algún día, porque de verdad... Es de belleza, o sea, de uno verse guapo, estar moreno, ¿no? No, Entonces, y de, jo, qué blanca estás, madre mía, la típica frase de, sí, madre eso mía, es también que es estás verdad. blanquísima, Qué mal estás color. pálida. Ya, a mí también me dicen, digo, ya, bueno, pero prefiero ir poco a poco que de repente estar súper morena, ¿no? O sea, yo escucho pacientes que han hecho barbaridades, inclusive yo con mis amigas, que ahora dirán, tú también lo has hecho, pues sí, también lo he hecho, con 15, 16, 17 años, quieres estar morena sí o sí, que si el aceite de coco, que si el aceite, yo no sé, mis amigas los menjunjes que utilizaban y yo me los echaba todos, y yo soy blanca, o sea, yo tengo un fototipo de piel muy clarito, entonces acababa completamente chamuscada y claro, luego era lo mítico que te dicen, ¿no? Eso que es quemado hoy, mañana será moreno. Y es como, es mentira. Mañana se te pela todo el cuerpo y de repente estás otra vez. Mañana estás pelando y luego de ahí lo que te puede salir es pues cualquier lesión cutánea o potencialmente maligna, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Yo creo que en España es como tú dices, que los pacientes entiendan que la fotoprotección hace que envejezcas bien, ¿no? Y que solo no envejezcas bien, sino que no desarrolles ningún tipo de patología cutánea, pues cuesta mucho trabajo. Es verdad que cada vez se está poniendo más incluso de moda, con la los pacientes familia. Yo incluso con mi familia, hay veces que digo, no, es que si yo no tengo casi arruga, y yo digo, pues es que, o sea... Pero si a mí me viene fenomenal el sol, mira, pues es que a mí me gusta cómo me queda, ¿no? Y es como, joroba, pero es que no te estás echando protector solar en la cara. Te van no solo, o sea, a lo mejor ahora no lo notas mucho, pero dentro de 10 años lo vas a notar. Ojo, que sí se nota. Claro, y luego lo que tú dices, muchas veces tienen la manía de inyectarse cosas, pero en realidad la piel tiene un aspecto, luce un aspecto horrible. Totalmente.
O sea, opaco, sí, 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 sí. cetrino, luego aparte no está uniforme, entonces es como que Efectivamente. dices, jo, da igual que le rellene el rictus, si realmente tiene una pedazo de mancha aquí o tiene un tono de piel como grisáceo. Totalmente, o sea, yo creo que una piel sana es belleza, ¿no? O sea, y hay veces que yo a mis pacientes les digo, mira, yo no te voy a hacer este tratamiento de inyectables hasta que no hayamos tratado esa piel. Una vez hayamos tratado esa piel, yo te hago los tratamientos, porque a mí tampoco me interesa, porque Ya. no lucen tanto los tratamientos Sí. con una piel que está completamente manchada, completamente apagada. Si yo, imagínate, hago una inyección de 6 viales de ácido hialurónico y hago una reposición magnífica, pero luego el paciente se ve y además no se termina de ver, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tienes que llegar ahí a un equilibrio. Yo muchas veces les digo, si hay que elegir o ahora mismo no te puedes hacer este tratamiento, o te aconsejo que hagas una buena fotoprotección, o sea, que inviertas en una buena fotoprotección y que te comprometas en todos los días a hacer una fotoprotección. Es como, el día está gris. Ay, no me puedo protestar solar, ¿para qué? Si el día no... Para absolutamente Sí. todo. Y además ahora que estamos expuestos a todas las luces del mundo, todas las pantallas, todo, o sea, imagínate, o sea, hay que hacer el ejercicio, o sea, hagámoslo todos en la calle, ¿no? Alguien de 65 años que se ha fotoprotegido muchísimo, que se cuida mucho la piel, y alguien de 65 años que no se ha fotoprotegido nunca y que se ha expuesto al sol y ha hecho barbaridades, o no barbaridades, que no se ha fotoprotegido y ya está. Vamos a ver cómo luce una piel, cómo luce otra y el aspecto que da. El otro día más lo hablaba con mi madre porque mi abuela es una señora de Soria de campo y Sí. tú la ves de rodilla para abajo, o sea, Sí. lo que le cubre la falda o el pantalón, que normalmente lleva con falda, es blanca como la leche y tiene una piel que tiene un cutis, digo, tienes un culito blanco, blanco, blanco. Pero claro, la ves de rodilla para abajo o los brazos y está completamente manchado el cuerpo. Completamente manchado, lleno de manchas Las blancas. manos, ya que has sacado el tema, las manos envejecen muchísimo. Claro, también. es una cosa curiosa y de Hay que repente tú la echarse- ves que se quita la chaqueta y la ves la piel que evidentemente que ya siempre con la camiseta o con la falda. Dices, "Oh, Dios mío, si tienes una piel, realmente luce muchísimo más joven Totalmente. la pierna Totalmente. que el brazo o que la cara. Totalmente, sí, sí, o sea, hay que ser muy conscientes de que hay que proteger nuestra piel y que empieza por nosotros mismos, o sea, una fotoprotección ya no solamente para que luzcamos una piel bonita y por tanto nos veamos mejor, sino porque tenemos que ser conscientes del riesgo que supone el sol, Sí, o sí, sea, es totalmente. que es de verdad, o sea, es importantísimo, o sea, cuántas lesiones hay que luego se convierten en un melanoma, o cuántas lesiones hay que se convierten en un carcinoma vasocelular, o sea, jolín, o Sí, sea, sí. tenemos que tomar conciencia de ello, o sea, nuestra piel es un órgano, entonces hay que protegerlo, ¿no? O sea, no se nos ocurriría pues maltratar a ninguna otra parte de nuestro cuerpo pues porque nos daba miedo, pues en esto lo mismo, ¿no? O sea, Yo creo que la moda de todas maneras del sol irá pasando un poco sí, sí, y... va pasando, sí, pero aún así todavía No, aquí sí. queda, ¿no? Así te pasa que vas a playas de Asia y todo el mundo está cubierto de arriba abajo y tú eres el único que está en bikini. Claro, Y no, o sea, no es una cuestión solo de enseñar nada de tu cuerpo, sino de que no quieren que les toque un rayo de un rayo de sol. sol, claro que no, o sea, esas pieles habrá que verlas y cómo están las nuestras. Claro, eso te iba a decir, totalmente. Bueno, voy a cambiar un poquito de tema, Vale. voy a hablarte de un dato que me ha llamado mucho la atención. Según la Sociedad Española de Medicina Estética, el 28% de personas se somete a técnicas médicas en lugares no autorizados. Peluquerías, domicilios, gimnasios. ¿Qué opinas de esta parte? Bueno, esto es una auténtica lucha, ¿vale? O sea, es para hacer medicina estética, que es lo que te explicaba antes, y además lo he recalcado, para hacer medicina estética tienes que ser médico. O sea, partiendo de esa base, todo lo demás ya no hay tampoco ni que entrar mucho en detalle, ¿no? Entonces, para hacer medicina estética nos tenemos que asegurar que
el médico que nos está tratando, y además yo animo a los pacientes que cuando vengan, algunos ya están concienciados y a mí me lo han preguntado, que cuando vengan me pregunten si soy médico, si tengo una formación específica en medicina estética y si el local o la consulta donde yo estoy trabajando tiene el permiso de sanidad U48. U48, ¿vale? sí. El permiso de sanidad U48 exige que quien haga la práctica en esa consulta o en ese centro sea un médico estético con una formación en medicina estética, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya, pues todo lo demás es intrusismo. Vale. ¿Vale? Es intrusismo y además es muy peligroso. No es solamente, es lo que te decía antes, no es solamente venir, oye, ponme unos labios. No, porque al final alguien con un poco de destreza podría ponerte unos labios, ¿no? Sí. No es eso. O sea, tenemos que saber que la medicina estética tiene sus riesgos y son riesgos, pues, muy importantes para nuestros pacientes. Pueden ser compresiones vasculares que pueden tener efectos perjudiciales permanentes. Te puedo hablar de que pueden causarte una ceguera si inyectamos en una arteria o una vena que Sí. sin hacer una buena técnica, ¿no? Parálisis faciales. Hombre, entiendo que todos los neuromoduladores, si paran el músculo, pues Efectivamente, si o sea, paras el músculo erróneo. Efectivamente, infecciones, o sea, inflamaciones. Jolín, o sea, esto es un tema muy importante que la Sociedad Española de Medicina Estética está detrás de esto. Los médicos estéticos tenemos la obligación de, si nos enteramos de alguna práctica que no es Sí. medicina estética, ir tras ello. Y nuestros pacientes también tienen la responsabilidad de colaborar con nosotros. O sea, yo les pido, por favor, que colaboren con nosotros. Al final no podemos hacer este tipo de cosas. O sea, no podemos irnos Además, a una trastienda claro. o en una casa. O sea, no podemos hacer esto, ¿no? Porque es que ya no cumple ni la asepsia necesaria, ni Eso te iba a decir, la esterilización del Jolín, material. O sea, es que, a ver, o sea... Ya no solo los un materiales, mínimo, ¿no? los materiales, o sea, si esa persona no tiene licencia de médico, ¿de dónde ha sacado esos materiales? A lo mejor los ha traído a saber tú de dónde. Hay una nebulosa que a saber de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces también tenemos que ver los productos de mis pacientes, lo saben, los productos que estamos utilizando con nuestros pacientes. Yo cuando abro un producto tengo la costumbre de decirle, mira, este es el producto que voy a utilizar, esta es la casa comercial, este es, y luego se van con su pegatina de lote del producto, con la fecha del producto, digamos que tienen un control sobre lo que ellos utilizan, ¿vale? Y lo hago un poco con los neuromoduladores también. También ellos saben que yo abro los neuromoduladores delante suya, cómo lo diluyo, o sea... Tenéis que ser partícipes los pacientes que hacéis, que consumís medicina estética, de este proceso. Entonces, con el intrusismo es algo con lo que tenemos que luchar y que... Yo hablo de peluquerías, hablo de gimnasios y hablo de domicilios, que es con lo que, según las estadísticas de la Sociedad Española de Medicina Estética, pero ¿tenéis que luchar con algo más? Sí, tenemos que luchar contra la enfermería. ¿La enfermería? Sí. O sea, la enfermería... Son sanitarios, pero no son médicos. Efectivamente. No todos los enfermeros, ni no todos los enfermeros que hacen la formación en estética, o sea, no quiero generalizar, Sí. pero sí que hay una parte que está haciendo medicina estética que así no debiera ser, ¿vale? O sea, Pero... no tiene sentido que la enfermería, te pongo un ejemplo, Sí. un enfermero o una enfermera, pues al final no va a inyectar ni siquiera un ibuprofeno o un desquetoprofeno, un enantium, sin que un médico lo haya prescrito, ¿no? O sea, parece una cosa muy banal, pero necesita una prescripción médica para que ellos hagan esa inyección intramuscular que, por supuesto, ellos controlan a las mil maravillas, ¿no? O imagínate hacer una analítica de sangre sin que nosotros hayamos hecho una petición de una analítica sanguínea, ¿no? Entonces, si ellos no hacen esto, ¿cómo voy a hacer un tratamiento de relleno o una rinomodelación, que es un ejemplo más que claro, sin que tenga un médico que esté conmigo y por supuesto que no puedo hacer esa técnica, ¿no? Porque no soy médico. O sea, aunque tengan una persona al lado, ellos no pueden inyectar. No pueden inyectar, pueden hacer pues algunos tipos de tratamientos, por ejemplo el dermapen, algunas mesoterapias faciales, Sí. alguna PRP facial, pues tratamientos con radiofrecuencia, tratamientos de cabina, digamos que, pero ya inyectables no pueden hacerlo, eso lo tiene que hacer un médico.
Entonces, ya partiendo de esa base, queda claro lo que es intrusismo. O sea, yo no sé si eso cambiará o no cambiará, pero desde luego que ahora mismo, o sea... ¿Eso está perseguido? ¿O sí, qué sí, tanto? O sea, me refiero que está perseguido. O sea, ya, por ejemplo, hay comunidades autónomas, Andalucía, de manera reciente, determinó que solamente los médicos estéticos son los que pueden realizar la medicina estética. Igual, el Tribunal Supremo dictaminó que solamente los médicos estéticos podemos realizar medicina estética. Otra cosa es que un paciente, o sea, una clínica que tenga un U48, que tenga un médico estético, pueda tener personal de enfermería que hagan su formación en medicina, digamos, en estética, y que colaboren con nosotros en la consulta y hagan los tratamientos que sí que tienen competencias para hacer. Por supuesto que sí. Hombre, claro, son un apoyo para vosotros. Por supuesto que sí. O sea, la idea es que el equipo sea un equipo y que sea multidisciplinar y que entre todos nos apoyemos, ¿no? Y para dar la mejor atención a nuestros pacientes. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es que estemos haciendo un relleno de ojeras por parte de enfermería en un centro además sin supervisión de nadie, ¿no? Imagino que vosotros que estáis dentro del mundillo, que os conocéis entre todos, sabréis quién practica todo eso. Sabemos perfectamente quién lo hace, sabemos perfectamente. Lo que pasa es que yo ahí tengo como si se sabe, ¿por qué no se hace nada, no? Yo creo que lo difícil de esto es que hay enfermería que hace algún tratamiento de medicina estética en clínicas de medicina estética donde hay un médico que tiene ese permiso U48 y la realidad es que hacen más tratamientos pero está respaldado por un médico, ¿no? Sí, yo me imagino quién firmará esos consentimientos informados. Claro. Porque tú sabes que con cualquier acto médico y en eso lo mismo hay que firmar un consentimiento informado y ese consentimiento informado además dice es realizado por un médico, el nombre con su número de colegiado, ¿no? ¿Quién firma esto? Es como un poco raro. Entonces, bueno. ¿Entre vosotros lo llegáis a denunciar anónimamente a la Sociedad Española de Medicina Estética? Sí, sobre todo dentro de la Sociedad Española de Medicina Estética creo que están haciendo un trabajo buenísimo. La Sociedad Española de Medicina Estética está formado médicos estéticos pues con otras especialidades y con la especialidad única de medicina estética. O sea, te hablo de que es un campo muy amplio y que conocen pues, muchas ramas de la medicina, ¿no? Desde ahí trabajan con la medicina estética, desde la Sociedad Española de Medicina Estética trabajan persiguiendo pues este tipo de prácticas que son perjudiciales para nuestros pacientes. Totalmente. O sea, esto no es como hay tanta demanda, vamos a repartirnos un poco el trabajo. Imagino que al final el beneficio que tienen estos médicos al hacer esa práctica con enfermeros es básicamente un médico que es un poco el que pilota la clínica, el que tiene la licencia. Luego tiene enfermeros que realizan los servicios, que evidentemente el coste será menor. ¿No? ¿Es una cuestión de costes o por qué? Pues mira, yo sé que hay enfermería que lo realiza por su cuenta. Ah, bueno, encima, vale. Entonces todavía... Sin clínicas de medicina estética que tengan un U48, que todavía que haya un médico estético que está detrás de eso, bueno. Pero lo hacen por su cuenta. Entonces, es que no puede ser. O sea, no entiendo cómo lo realizas si no tienes un U48, que es lo que necesitas para ejercer la medicina estética. No entiendo. Totalmente. Quería preguntarte, volvemos a la medicina y familia. Voy a intentar volver un poco a ese tema, ¿vale? Siempre que veo en redes sociales se genera mucha polémica cuando los médicos se quejan de las condiciones laborales. Ya, es que no... Pues oye, se quejan porque han cobrado poco, por lo que sea o tal, y la gente se les echa encima. Si cobráis una pasta, no os quejéis, si cobráis... La gente piensa que cobráis millonada. Sé que evidentemente no se cobra lo mismo a lo mejor durante el periodo del MIR que luego después y demás, y entiendo que dependiendo de la especialidad si hacéis medicina estética sois autónomos, al final es otro mundo. Si estáis dentro de la seguridad social, pues entiendo que tenéis un salario estándar para todos. Cuéntame un poco cuánto gana un médico. Hazme una horquilla. Vale, o sea, yo lo primero de todo no sé por qué la gente se indigna cuando los médicos
se quejan de sus condiciones laborales y del salario que tienen. No lo entiendo. O sea, yo comprendo que hay, es como, si yo soy y cobro no sé cuántos, ¿tú por qué suficiente que cobras? A ver, de eso no se trata. O sea, cada uno en su trabajo, en su parcela, pues que exija lo que considere que cree que merece, ¿no? En la medicina no está bien pagada. O sea, la medicina... Tú piensas que para llegar a una especialidad, mi especialidad misma de medicina de familia, han sido 6 años de carrera, 1 año de oposición vía MIR, 4 años de especialidad y después de esos 11 años empiezas tu vida laboral. Tu vida laboral. O sea, tiene tela, ¿no? Tiene tela. Entonces, ahí que mínimo que se reconozca no solamente tu formación, sino la responsabilidad de los actos que tú haces día a día. O sea, totalmente. Cada 10 minutos un paciente, te hablo de mi caso concreto de medicina de familia, ¿no? 10 minutos. 10 minutos por paciente, ¿vale? Entonces, tú imagínate la responsabilidad que tienen nuestras decisiones, ¿no? Entonces, en función de esa responsabilidad, deberíamos tener nuestro valor, ¿vale? Y además es que te vas a otros países y es otro escenario completamente diferente. Y allí nadie se echa la mano a la cabeza porque un médico cobre X cantidad. Lo tienen clarísimo que sus médicos tienen que estar bien valorados y bien pagados, ¿no? No, y por eso hay tanta fuga también, entonces. Claro, entonces, pues bueno, habrá que plantearse un poco el porqué. Los médicos, pues de residente cobras muy, muy poco. O sea, tienes un salario base, bueno, ahora no sé si habrá subido, que no sé, son 1.000 euros, y en función de ahí vas sumando los complementos de guardias y así. La gente se indigna porque dicen que nuestro salario es sin guardias, primero. Nuestro salario base ya debería ser suficiente como para no tener que hacer guardias si no queremos. Hay especialidades que sí lo obligan, pero hay otras que no. Y las guardias, no nos olvidemos, son médicos que están trabajando durante 17 o 24 horas seguidas. Ya ves. Que esas horas de guardia no se cotizan, esas horas por la noche es como cualquier otra hora de la semana. O sea, no, digamos que es un tema lo de las guardias y esas guardias es lo que le da un complemento a nuestro salario. Entonces hay muchos compañeros que no pueden dejar las guardias porque si no, si la guardia, su salario no sería nada. Sí. Pueden cobrar unos 2.000, 2.300, 2.400 euros, imagínate. Con las guardias. Con las guardias en muchos casos. Y sin guardias sí que puedes sumar más, pero de esa base no sale de ahí, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ¿de qué dinero estamos hablando que es mucho? Me parece una pasada hacer 24 horas de guardia. O sea, 24 horas de guardia es una locura. O sea, 24 horas de guardia no es la misma decisión o no es la misma rapidez que tomas una decisión a las 4 de la tarde que acabas de entrar a una guardia a las 8 de la mañana que a las 5 de la madrugada, ¿no? Y a mí me ha pasado, o sea, yo he estado, digo, madre mía, o sea, ha llegado un paciente, me he tenido que levantar y es como, a lo mejor necesito 10 minutos para procesar respecto a un margen de maniobra de 1 minuto o 2 minutos que he necesitado a las 10 de la mañana. Mi cuñada es enfermera de quirófano y siempre me lo dice, no quieras estar en un quirófano en las últimas horas de un cirujano que ya se va a ir a su casa el pobre, pero está ya a 2 horas de irse y tiene que empezar la intervención, porque claro, dice, tú empiezas la intervención y luego viene el sustituto y entra en quirófano y me decía, no quieras estar ahí en sus últimas horas, pobre hombre. Es tremendo. O pobre mujer. Yo creo que la sanidad en general está regular, o sea, porque es una sanidad pública, o sea, yo creo que la gran diferencia es pública-privada, ¿no? Al final, la pública, pues estamos poco valorados y esa es la realidad, o sea, depende, luego no hay nada centralizado, cada comunidad autónoma depende tiene sus competencias, de sus ¿no? competencias, excepto Ceuta y Melilla, que lo gestiona el gobierno nacional. ¿Ah, sí? Que lo gestiona Ingesa, que es el gobierno nacional. Que yo he estado trabajando en Melilla y eso ya sería para hablar, porque yo soy de Melilla, sí. Y es para hablar de otro capítulo aparte, del abandono. Peor? O sea, es terrible. O sea, yo he salido, pero vamos, he salido corriendo, ¿no? Es una pena porque es mi tierra y es la sanidad de mi tierra y me duele porque yo tengo allá mi familia, tengo amigos, y me duele que las cosas sean así, pero es un abandono total. Entonces, pues bueno, eso daría otro podcast aparte, ¿no? Pero sí, bueno, la sanidad pública en general
O sea, yo lo digo y no me importa cuántas críticas enfrente, los médicos de nuestro país no están bien valorados. Hay especialidades que un poquito más, pero tampoco te creas que mucho más. Si abren campo o aumentan su salario, casi todo es ejerciendo la medicina privada también, ¿no? Hacen privada y pública, Privada aparte pública. Pagándose el palizón, claro, porque obviamente Claro, o sea, es tener dos trabajos. Claro, es tremendo. O sea, hay médicos que es verdad que económicamente están muy bien, pero trabajan de 8 a 3 en su hospital o en su consulta o en lo que sea, y luego a las 4 entras hasta la hora que termines, ¿no? Más si tienes que hacer guardias, o sea, imagínate. Sí. No, o sea, entonces yo creo que tenemos que luchar contra eso y que animo a los pacientes que le den la importancia que tienen los médicos de nuestro país y que lo valoren, que no tengamos que irnos a un Francia, a un Estados Unidos, para que valoren a un médico español, que tenemos una formación excelente. O sea, que es el sistema, el MIR es una formación que no hay en otro lugar y que está súper valorada, porque aquí no valoramos a nuestros médicos. Totalmente. ¿Por eso te cambiaste? Pues mira, yo me cambié, o sea, la medicina estética es algo que siempre había tenido como ahora se habla mucho más. Yo cuando hice la especialidad, que tampoco la hice hace mucho porque soy joven, cuando hice la especialidad pues tampoco se hablaba mucho, pero ahí es cuando yo empecé a escuchar sobre la medicina estética, sobre todo cuando me vine a Madrid, porque yo hice la especialidad aquí en Madrid. Y ahí empecé a escuchar sobre medicina estética, compañeros que hacían o que compaginaban medicina estética y la pública, y entonces ahí me empecé a interesar, y cuando el COVID, que fue una situación terrible, pues ahí dije, yo quiero tener una salida, o sea, quiero tener una alternativa, ¿no? Entonces ahí fue cuando decidí matricularme en el máster de medicina estética, y ahí ya fue cuando empezó el camino. Sí, fuiste esa lista. ¿Has ido compaginando? O... Sí, he ido compaginando. O sea, la realidad es que, como dice mi padre, que me pego unos palizones trabajando tremendos, pero sí que he ido compaginando la pública y la privada hasta ahora. Ahora estoy intentando descongestionar un poquito de la pública y enfocar toda mi actividad a la medicina estética, que en mi caso es mi actividad privada. Vale. Ahora me cuentas un poco cómo llevas la vida del autónomo, porque eso es otro capítulo. Pero quiero hablarte de algunas estadísticas, porque he estado mirando, porque una de las cosas que estaba el otro día buscando sobre la sanidad pública era que, por lo visto, el número de bajas laborales había registrado un máximo histórico en los estudios o sea, todas las estadísticas que estaba haciendo. Seguro que no son autónomos. Pues seguro que no. Hablaba, bueno, de hecho la incidencia por incapacidad temporal se ha disparado hasta el punto de suponer el 67 o sea, un 67% más que hace 10 años. O sea, me parece increíble. Decían que en 2023 se registraron 409 bajas laborales por cada 1.000 trabajadores. Es una pasada. Lo de las bajas es una pasada. ¿Cómo lo has vivido tú? Porque claro, tú has estado ahí enfrentándote al paciente. Sí, o sea, he estado hasta el mes pasado, que he hecho algunos días sueltos para no dejarlo y no sentir que he dejado la medicina de familia. Cojo días sueltos de centro de salud, que además me encanta conectar con esa parte de la medicina. El tema de las bajas es tremendo. O sea, yo no digo que no haya pacientes que así las necesiten y así para eso están, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero sí que hay tantos otros pacientes que, bueno, sé que esto va a ser súper criticado, pero no me importa, es que abusan de las bajas médicas. Y es que hay un abuso de la baja médica y es así. Desde la medicina de familia y los centros de salud no podemos hacer frente a esta problemática que tú has dado datos reales de las bajas en España, ¿no? No podemos hacer frente a esta problemática. Tenemos 10 minutos por paciente. Tú imagínate. Ya, evaluar. Evaluar el paciente que te viene a las 8 de la mañana todavía. Pero si yo a las 12 de la mañana voy con una demora en la consulta de aproximadamente media hora, 40 minutos, tú imagínate la capacidad que tengo yo para evaluar esa situación, pues como así merece, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Y lo hago yo y lo hacen muchos compañeros. ¿Te duele? Sí. Prolongo la baja. Ya. ¿Vale? Entonces, yo sé que hay muchas veces que depende de nosotros, pero ¿tú crees que realmente nosotros solos podemos hacer frente a esto? No podemos. Vale. Y luego está el componente del paciente. Tú piensas que el dolor es algo
¿cómo Ya. valoras el dolor? O sea, tenemos Al final- una escala de evaluación analgésica, pero nosotros eso no funciona. O sea, tu dolor no es el mismo que mi dolor. Ya. La capacidad tuya de sentir dolor no es la misma que la mía. Entonces, ¿cómo, si hay un paciente que me dice, me duele y me incapacita para hacer mi trabajo, ¿qué hago yo? Ya. ¿No Totalmente. prolongo esa baja? También otra de las estadísticas dice que básicamente las bajas por la mutua duran de promedio unos 6 días menos que las de la seguridad social. Claro, porque las mutuas están ahí detrás, porque son ellos los que tienen que pagar a sus trabajadores. Entonces, tienen un médico que evalúa específicamente, son médicos laborales, que hay muchos que han hecho medicina del trabajo, que es otra especialidad, que están evaluando a ese paciente en concreto para ese puesto de trabajo. ¿Sabes? Ujú. Entonces, pues claro, no es lo mismo. Entonces ellos, pues habitual, hay veces que se pasan. O sea, esto es como todo. Tienen mucha prisa por incorporar pacientes que no están, No están disponibles listos. para o no pueden incorporarse a su trabajo, pero claro, tienen ese apoyo, ¿no? Nosotros tenemos el apoyo de inspección médica o de unos compañeros que también están desbordados, que son los que, digamos, revisan un poco nuestras bajas. La realidad es que nosotros somos, hasta que se cumple el año, los que decimos más o menos, a no ser que sea una cosa que chirríe mucho, si nuestro paciente puede o no trabajar. Claro, además, de hecho, hace poco, bueno, a un familiar mío le pasó que se torció un tobillo y él es autónomo y fue al médico de familia, oye, me ha pasado esto, bueno, pues te doy una baja de una semana, a ver cómo te va el tobillo funciona, tal, bueno, el tobillo está tremendamente hinchado, de hecho tiene una rotura, tal, no sé qué, no sé cuánto. Volvió a la semana a revisión y me pareció también muy honesto por parte del médico. Claro, le dijo, mira, yo soy autónomo, yo me quiero dar de alta ya y ya está, ¿no? Y el propio médico le dijo, no, es que la baja, además se lo dijo tajantemente, le dijo, no, es que la baja no la decides tú, la decido yo. Pero claro, entiendo que en ese momento, claro, él dijo, ostras, yo me quiero incorporar porque más o menos con las muletas puedo, Sí, o sea, no sí. puedo conducir, pero puedo desplazarme si me llevan. Entonces el médico le dijo, ya, pero es que yo no te estoy pidiendo opinión a ti. Además, el Efectivamente. vino me lo contó, me dijo, no te estoy pidiendo opinión a ti, yo la baja la decido yo porque considero que ese tobillo no está todavía o sea, no tiene capacidad para moverse fuera del domicilio y estar yendo a la oficina. Efectivamente, o sea, también, tal como te digo, que tenemos esta situación, hay otros pacientes, sobre todo los autónomos, que quieren incorporarse pronto o cuando no corresponde. Entonces nosotros somos los que tenemos que decirle, mira, no puedes, tienes que continuar tu baja, ¿no? Eso también lo hacemos y también tenemos pacientes que nos plantean, mira, me quiero dar de alta ya. No, mira, no puedes darte de alta ya. Necesitas estar al menos 15 días más de baja, una semana más, un mes más, lo que consideremos. Entonces sí que tenemos también esos casos, pero no es la mayoría de los casos, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, la mayoría de los empresarios que tenemos trabajadores, yo he dicho la frase de, madre mía, ¿en qué piensa ese médico? Porque esto es mentira, ¿no? Y sobre todo decir, es que realmente esta baja no es una baja real. Me ha pasado con gente que he podido demostrarlo incluso, de decir, o sea, esta persona está trabajando por su cuenta mientras está de baja. Nosotros hemos llegado a pillar a trabajadores, de decir, mira, esta persona estaba de baja en la empresa y estaba haciendo sus servicios por fuera, con todo lo que conlleva además, que hablamos de... Sí. Pero, y decir, es que lo está haciendo y lo voy a poder demostrar, ¿no? No es el común, la verdad, gracias a Dios, o sea, la mayoría de la gente que está de baja porque está enfermo. Pero claro, muchos empresarios nos enfrentamos a eso. De hecho, el otro día decía Lo sé. José Elías que él en La Sirena tenía alrededor del 7% casi al mes de personal de baja. De hecho, las estadísticas dicen más o menos están por ahí, alrededor del 6%, lo que supone para una empresa al mes los trabajadores de baja. Lo sé. O sea, o sea, sé que tenía ganas de hablar de esto, pero me pasa muchísimo que Inés, oye, ¿y qué te parece lo de las bajas? Inés, oye, mira, es que tengo estos trabajadores en estas circunstancias, ¿qué hago? O sea, es algo que, sobre todo a los empresarios, es una historia tremenda tener un trabajador tanto tiempo de baja, ¿no? Al final, pues bueno. No, porque ya no solo son los costes directos de esa persona, que obviamente tienes que pagar todos los meses, sino los costes indirectos de sustituirles, que muchas veces si son bajas cortas tienes que sustituir por bajas cortas, formar a ese trabajador no te merece la pena. Por ejemplo, que tengo centros de belleza, pues al final, tú imagínate, una persona de baja supone horas que yo no puedo disponer para ofrecer esos servicios. Si esa persona tiene que hacer las tardes, pues hay veces que me ha tocado hasta cerrar el centro, porque no tengo, o sea, si me llama tal,
no tienes capacidad pues de reaccionar. Y cuando tienes que incorporarlo, a lo mejor son pocos días y no te merece la pena formar a alguien para 5 días. No es que no te merezca la pena, es que ni siquiera te da tiempo. Es verdad que, claro, sí. Vosotros los médicos estáis un poco ahí, también entiendo que sufriendo esa circunstancia, porque no creo que sea algo que... A ver, para nosotros no es agradable, vamos, yo no creo que haya ningún médico compañero de atención primaria que le guste revisar bajas, o sea, nosotros, de hecho, la parte administrativa, que es lo que menos nos gusta de nuestra práctica clínica, ¿no? Al final, pues es... las situaciones más desagradables, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es lo que más que dices tú? Oye, ¿alguna vez te ha pasado en un ambulatorio que alguien te ha solicitado una baja y tú no se la querías dar y esa persona se ha molestado? No, me ha pasado con una pareja que tenía alrededor de unos 50 años. Él tenía que incorporarse, había pasado por un proceso y que tenía que incorporarse a un trabajo que era en un departamento, era comercial, o sea, era todo telefónico, en su oficina, ordenador, teléfono. Y vino la mujer para exigirme que no le diera de alta, o sea, que le prolongara la baja a su marido, porque su marido no estaba para nada para incorporarse, ¿no? Entonces es como... Por supuesto que está para incorporarse. O sea, vale que no está al 100%, pero su patología no le impide estar sentado haciendo llamadas, ¿no? O sea, es como depende de la patología que tengas o depende de la recuperación y el trabajo que tú hagas. No es lo mismo, pues me lo invento, ser profesor de educación física. Siempre, claro. Que trabajar pues en una de oficina, operador o trabajar en una oficina o ser función, bueno, X. Entonces era tan desagradable la situación que decía que yo, ¿qué interés tenía yo? Que iba a hablar con los inspectores médicos, que iba a ir a la seguridad social, a exigir que dieran una explicación sobre mi valoración, de tal manera que tuve que llamar a seguridad y que se fuesen de la Madre consulta mía. porque amenazas verbales, que eso también es algo con lo que convivimos mucho Sí. los médicos, muchísimo. Y eso es una situación que luego dices, ¿de verdad me merece la pena a mí? No darle la baja, claro. No prolongar la baja por intentar que ese paciente se incorpore y que no suponga ya, cuando no tiene que suponerlo, ese gasto. Ya. O sea, es que de verdad, o sea, dicen, pues mira, no me merece la pena. Ya. O sea, no someterme a ese estrés y a esa situación tan desagradable, o sea... Y entiendo que habrá un componente moral, ético en toda esa circunstancia, porque al final dices tú, es que realmente yo como médico no estoy de acuerdo en prolongar la baja. Efectivamente, o sea, ellos se olvidan que hay un médico que hace una valoración médica. Sí, tanto para ampliar la baja, porque es necesario por la condición, como para... Para finalizar la baja. O sea, es que yo hay veces que digo, soy médico. O sea, estoy enfrente, te puede parecer muy cercano, lo que quiera que te parezca, pero soy médico con una especialidad médica. O sea, es que partiendo de esa base no hay más. O sea, lo que entre en tus valoraciones o lo que te ha dicho el vecino o lo que te ha dicho el compañero que hizo lo mismo, o sea, pues es algo que allí se queda, ¿no? Al final, pues tienes que tener en cuenta lo que te dice tu médico. Y si tu médico te está diciendo, puedes incorporarte, oye, que también hay veces que intentamos incorporar a los pacientes y luego vienen y me han dicho, Inés, mira, al mes o a las 3 semanas me encuentro fatal, otra vez tal, lo valoras, jolín, pues sí, mira, vamos a hacer una baja, aunque sea... Pero hay que intentar esa reincorporación laboral, ¿no? Para según qué casos. Entonces, no es el 100% de los pacientes, o sea, no quiero generalizar. No, claro. Además, la baja es una herramienta que ahí tiene que estar, ¿no? Pero hay que tener un poquito más de responsabilidad, ¿no? Totalmente. Y también, pues, los que tengáis trabajadores, que los tenéis de baja o que vivís situaciones, pues, también muy desagradables para vosotros, ¿no? Tenéis que tener en cuenta la situación de los médicos de familia. Hacemos lo que podemos. Muchas veces hacemos mucho más de lo que podemos, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno. Sí, es verdad que todos hemos, o sea, yo creo que todos los empresarios hemos dicho alguna vez. Nos han culpabilizado, sí, es normal, o sea, como yo también lo haría en otras ocasiones, si es que es así. De decir, joder. Pero sí que es verdad que lo que tú dices, el tiempo al final el tiempo que tienes para atenderles no es suficiente, sí. Las condiciones, y luego encima gente que a lo mejor es un poco desagradable y que dices tú, madre mía, ¿en qué lío me estoy metiendo yo? Sí, Entonces entiendo. Además, de hecho, una de las cosas que me pareció curiosa es que dentro de las patologías psiquiátricas, el 11,2 suponen patologías, dentro de las patologías que suponen baja, es el 11%, el 11,2 suponen bajas psiquiátricas. O sea, es como lo que más baja da
son... Sí, la salud mental, ¿no? Bueno, esto es algo que se habla mucho, pero es algo que no se trata bien del todo en el sistema público. Al final somos nosotros los que nos hacemos responsables de nuestros pacientes con algún problema de salud mental, que además estamos capacitados para tratarlos, pero no tenemos una colaboración. Es decir, es muy difícil que nuestros pacientes con algún tipo de patología de salud mental accedan a un psicólogo en atención primaria, accedan a un psiquiatra si nosotros no podemos controlar bien esa medicación, no hacen lo que es fundamental, no solamente la medicación, que es fundamental en muchos casos, sino también una psicoterapia o tratar ese problema, ¿no? Entonces, pues hay veces, y es muy difícil de valorar, Y es muy ¿no? difícil de valorar. Hasta dónde llega realmente que ese paciente no puede incorporar a su trabajo porque le supone X. O sea, nosotros, los médicos de familia, tenemos una formación, rotamos por psiquiatría, rotamos por un centro de salud mental, pero no somos psiquiatras, ¿no? Ni tampoco psicólogos. Entonces, hay veces que no tenemos escalas objetivas para valorar cómo ese paciente puede enfrentarse a su trabajo, ¿Cómo ¿no? creerías que se podría mejorar eso? Para ayudaros a vosotros a evaluar si realmente los pacientes... O sea, ¿cómo se podría solucionar el tema del abuso de las bajas? Y cómo se podría, porque además con respecto a Europa tenemos un porcentaje de un 29% en comparación con el 15% del resto del continente. O sea, que decir que España tiene una situación bastante complicada en ese sentido. O sea, que decir que hay unos datos que comparativamente con el resto de países están disparados. Sí, sí. Yo creo que tendríamos que tener pues más acceso a algún enlace o a más apoyo por parte de los centros de salud mental que llevan tanto psiquiatras como psicólogos, y tener más psicólogos en nuestro sistema de salud pública y sobre todo asociado a atención primaria, ¿no? Pero en general, por ejemplo, normalmente la gente cuando tiene una baja prolongada pasa por tribunal médico al año. Efectivamente. Hasta el año. Claro. ¿Tú crees que si se generase un sistema de, pues eso, ese tribunal, se acortasen los tiempos, ayudaría a que vosotros también...? Por supuesto. Yo considero que no debería ser al año, deberían aparecer antes, ¿no? O sea, mínimo a los 6 meses. O sea, a los 6 meses ya es tiempo suficiente para según qué cosas, y ahí habría que revisarlo. O sea, no podemos estar agotando hasta el año... prolongando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que tendría que haber una intervención más temprana para esta problemática que tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sí que creo que el médico de familia en ese sentido está un poco abandonado, y bueno, tampoco creo que sea culpa ni del tribunal médico ni de... pero porque probablemente haya un déficit en más áreas, ¿no? Esto traducirá pues otra problemática que seguro que si viene aquí algún compañero te la explica también. Entonces creo que es algo que hay que revisar con cierta urgencia, y no la Comunidad Autónoma de Madrid ni la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sino un Ministerio de Sanidad que diga qué pasa con nuestros médicos de familia, qué pasa con la problemática que tenemos, con el Ministerio de Trabajo también, ¿no? Sí, claro. Y hacer una colaboración y una vía común para este problema que afecta directamente a empresarios, o sea, que bueno, y al propio gobierno que tiene que las bajas, bueno, y a este país, o sea, la economía de este país, o sea, es que son muchas cosas, final, entonces... Efectivamente. Vale, vamos a cambiar un poquito para ir finalizando. Quiero que me cuentes, porque ahora eres autónoma. Ahora, cuando uno es autónomo, pues al final ya tiene otras circunstancias que hablamos, ¿no? Ya, evidentemente, te responsabilizas no solo de tu trabajo y tal, sino también pues de cómo tu marketing, tus facturas, o sea, que ya entran ya no eres médico, eres o sea, eres tu propia empresa, eres un freelance. Entiendo que ¿cómo estás llevando todo eso? Porque una cosa es ejercer la actividad y otra cosa es ocuparte de todo lo que... tienes que ser muy multitasking, todo lo que supone el tener tu propio negocio. Pues eso es vivir con un pellizquito constante ahí, que la verdad que hace que no te paralices y que estés todo el rato reinventándote, ¿no? O sea, el autónomo, pues por la parte, yo creo que... Madre mía, estoy reivindicando hoy todo, pero el autónomo en nuestro país, pues es otro tema aparte, ¿no? O sea, totalmente. Tú lo sabes, los autónomos que me estén escuchando también lo saben, o sea, es
Tremendo. Bueno, la parte de la gestión económica, que antes, cuando empecé, lo hacía una amiga mía, que desde aquí le doy las gracias, lo hacía maravillosamente bien, pero bueno, las cosas van cambiando, ¿no? Y ahora pues yo tengo un apoyo a través de una gestoría que es quien me ayuda a todo este tema, que es un tema tremendo, que hay veces que me preguntan, Inés, el modelo no sé cuantito, el trimestral de no sé qué, y yo... A mí me explota la cabeza. Yo soy de medicina, ¿no? Es como, a los médicos nos da para la medicina. Es así, o sea, es así. Y luego, pues claro, tienes que estar ahí, tienes que estar en el mundo, tienes que estar en formación constante, trabajo constante, o sea, es un nivel de exigencia muy alto, que por un lado es pues sacrificado o más sacrificado que estar acostumbrado a una consulta normal, sí, ¿no? No por el ejercicio de la medicina en sí, sino por a fin de mes también, ¿no? Y entonces tienes que estar como con un nivel de exigencia muy alto. Entonces tiene sus cosas malas porque hay veces que te supone pues un nivel de agobio tremendo, pero luego tiene sus cosas muy buenas. A mí me gusta, o sea, ser autónoma, ser dueña de mi tiempo, sí. Creo que eso no está pagado, ser dueño de tu tiempo, tomar tus decisiones, dónde quiero estar, dónde no quiero estar. Entonces, bueno, quitando todas las connotaciones negativas que tiene, que ya las sabemos todos, sí. Creo que este camino pues es muy chulo. Y del tema de cómo, o sea, redes sociales, el tema cómo, claro, porque una de las cosas que tienen los médicos estéticos es que tenéis que intentar haceros conocidos. Sí, las redes sociales. Claro, sí. Para que la gente vaya hacia vosotros. Las redes sociales es nuestro escaparate, como yo digo, yo la verdad que lo tenía completamente aparcado y era como, no, mira, yo hago medicina estética y si a los pacientes les gusta volverán y eso está genial. Pero la realidad es que si no estás en redes no existes. Sí, y para totalmente. Esto, más en concreto, más todavía. Entonces, es tela, ¿eh? O sea, ya luego después de todo el día dedicarte a subir antes y después estar en contacto directo con tus seguidores, que son, la mayoría de ellos luego van a ser tus pacientes o son tus pacientes, crear contenido que sea atractivo para que te visiten, que vengan, que te conozcan, ¿no? Que te elijan a ti y no a otro compañero, ¿no? Pues es un tema súper complejo que a mí me cuesta muchísimo trabajo. Mis redes sociales están ahí, van poquito a poco y es un tema, vamos, súper complejo. O sea, yo digo, el influencer que tanto se le critica, hola. O sea, es que ser creador de contenido es un propio trabajo ya de por sí. Creador de contenido y la dedicación que tienes que tener y luego más si expones tu imagen. Totalmente. O sea, yo muchas veces que dicen, no, que te vean en redes hablando... Es como, si hoy tengo un día estoy ya... que mejor no me vean completamente demacrado, o sea, es como... Y ahora tengo que hablar y decir y explicar este tratamiento. Jo, es un tema muy difícil que a mí me está costando particularmente mucho trabajo. Luego es verdad que es agradecido porque los pacientes crean un vínculo contigo y pueden preguntarte según qué cosas y es como que te tienen siempre ahí, que esa es la parte chula de las redes. Pero luego es una dedicación aparte, ¿eh? O sea, si vas como loco, que es como me pasa a mí, que voy de un lado para otro y así todo el rato, pues luego llegar a tu casa y decir, jo, ahora me tengo que poner media hora con el máster de no sé cuantitos y media hora con esto, jo, tela. Sí, es agotador. Sí. Pero bueno, de momento estás trabajando en diferentes clínicas. Estoy trabajando, efectivamente. ¿Dónde te pueden encontrar, sobre todo? Te conté que soy de Melilla, entonces en Melilla me pueden encontrar en la clínica Guen, que allí estoy yendo 2 veces al mes y la verdad que mil gracias a mis pacientes de Melilla porque estoy teniendo una acogida maravillosa y allí os espero. Y luego aquí en Madrid estoy en la clínica Rovega. Vale. La clínica Rovega la directora médica es Paula Andrea, que es mi jefa, mi mentora y la que me dio la oportunidad y por la que empecé en ese mundo. Y allí es donde podéis encontrarme en el centro de Madrid. O sea que si queréis, allí os recibo. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, sobre todo por tu sinceridad, que ha sido una conversación súper interesante sobre cosas un poco tediosas de hablar, algunas cosas. Sí. Entonces yo te lo agradezco muchísimo y nada, yo de todas maneras pondré tus redes sociales para que la gente te vea y porque por si acaso no se han enterado bien del nombre de las clínicas. Sí. Y nada, pues muchísimas gracias por venir y por estar conmigo. A ti, Alba, por invitarme y enhorabuena por esta iniciativa que la verdad es súper chula. Muchas gracias, Inés.